Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Diana. Pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy, siguiendo con la planificación de webinars que presenta el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por sus diferentes redes sociales. Nos corresponde a mi persona. Yo soy la doctora Andreina Guillén. Soy egresada del CESO de la generación 2015-2017, actualmente instructora de la maestría. Voy a estar acompañando a la doctora Alexandra Guerra, quien es de El Salvador y actualmente cursa su último semestre, la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial, a escasamente 3 meses de ser ortodoncista. Hoy nos va a presentar un tema que comúnmente nos llega mucho a la clínica, ¿no? Son las maloclusiones clase 2, específicamente a aquellos pacientes de ángulo alto, esos pacientes clase 2 con patrones de crecimiento muy verticales, pacientes hiperdivergentes. Ella ha planificado una breve charla basada en diferentes artículos para explicar sus características clínicas y así demostrar cómo se llevó a cabo el tratamiento de un caso durante en la escuela. Entonces, doctora Alexandra, cuando usted quiera, esta es su presentación. Muchas gracias, doctora. Tengan todos muy buenas noches. Pues como le mencionó la doctora Andreina Guillén, mi nombre es doctora Alexandra Guerra, residente de segundo año, y pues es un gusto poder estar compartiéndoles un poco sobre este tema, el cual se titula como maloclusión clase 2 de ángulo alto, en el cual estaremos presentando un caso clínico. Y bueno, pues espero que sea de su agrado y lleno de aprendizaje. Para iniciar, podemos decir que las maloclusiones clase 2, estas constituyen una anomalía muy frecuente, la cual alcanza a más de la mitad de los pacientes que reciben tratamientos ortodónticos. Y pues de acuerdo a la clasificación de Angle, se denomina como las maloclusiones caracterizadas por la relación distal de la arcada dentaria inferior con respecto a la arcada dentaria superior, tomando como referencia la cúspide mesovestibular del primer molar maxilar y el surco del primer molar mandibular, encontrándose este situado por distal, tal cual podemos observarlo en nuestra imagen de referencia, donde está señalado pues la cúspide mesovestibular del superior con relación al surco del molar inferior. Y pues encontrándose
este surco por distal a dicha cúspide. Para continuar con el tema, vamos a hablar sobre algunas variaciones que son, dentro de sus clasificaciones, podemos encontrar ciertas variaciones, comenzando pues por tres categorías. En la primera categoría tenemos las clases 2 dentarias. Estas se caracterizan por tener una distoclusión molar y o canina, teniendo como causa la migración mesial de los segmentos bucales maxilares, donde también puede existir un acortamiento de la longitud de la arcada y una falta de espacio para las piezas posteriores, por lo que generalmente la última pieza en salir, que son los caninos o el segundo premolar, este queda fuera de alineamiento y sin espacio donde ubicarse, tal cual podemos observar en la imagen donde el canino superior izquierdo queda fuera de la arcada maxilar debido a la falta de espacio. La siguiente categoría es la clase 2 dentoalveolar. En esta categoría, todo el conjunto dentoalveolar está afectado y anormalmente implantado sobre la base ósea maxilar, siendo la causa la protrusión dental superior o la retrusión dental inferior, o también una combinación de ambas, la responsable de la relación sagital anómala, y pues en la cual se encuentran la tercera es la clase 2 de origen esquelético. En esta clasificación, el origen radica en la posición o desarrollo del hueso maxilar superior o de la mandíbula, teniendo que el maxilar superior este sobresale anteriormente más que la mandíbula, condicionando la relación sagital de clase 2 de las arcadas dentales, respondiendo esto a displasias esqueléticas verdaderas de tipo posicional o volumétrico, encontrando pues dos escenarios. Uno, que el maxilar superior es excesivamente grande o que la mandíbula es pequeña, y por otro lado, que el maxilar superior esté localizado en una posición adelantada o la mandíbula en retrusión en relación a la base del cráneo. En la tesis titulada como Control vertical en un patrón hiperdivergente con maloclusión clase 2, la cual fue escrita por el doctor Miguel Ángel Morales Vega, el cual acá pueden encontrar más información con el QR, lo pueden escanear. Y pues acá Moyers habla sobre una investigación donde describe en base a estudios con programas computarizados y teleradiografías laterales dos grandes clasificaciones que los ortodoncistas le llaman clases 2, en la que diversos autores descubrieron y describieron una serie de tipos de maloclusión clase 2 con características horizontales y verticales definidas, encontrando 5 tipos verticales y 6 tipos horizontales. En esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos verticales, describiendo cada uno de ellos. Para comenzar, pues tenemos que el tipo 1, en este los planos mandibular, oclusal y palatino están inclinados en sentido horario, mientras que la base craneal anterior tiende a estar inclinada en sentido opuesto, dando esto como estructura facial anterior significativamente mayor que la posterior, tal cual lo podemos observar en nuestra fotografía, donde podemos observar las inclinaciones de los planos y pues expresando acá la altura facial anterior. Este tipo de crecimiento los ortodoncistas lo pueden llamar también plano mandibular alto o ángulo alto. Y por otro lado, también lo pueden llamar como síndrome de cara larga. En el tipo 2, acá los planos mandibular, oclusal y palatino están casi paralelos y el ángulo goníaco es menor y la base anterior del cráneo está más horizontal que lo normal, dando esto como resultado a una mordida profunda. En el tipo 3, el rasgo característico de este tipo de maloclusión es que tiene un plano palatino inclinado tanto hacia arriba como hacia adelante, generando una predisposición a una mordida abierta. En el caso de que el plano mandibular esté más abierto de lo normal, se puede presentar una mordida abierta esquelética.
El tipo 4, los planos mandibular, oclusal y palatino se encuentran todos inclinados hacia abajo, dejando la línea del labio alta sobre el proceso alveolar maxilar y exponiendo la encía durante la sonrisa. Otra de las características que podemos encontrar en este tipo es que los incisivos superiores se encuentren inclinados hacia vestibular y los inferiores estén inclinados hacia lingual. Aquí tal cual podemos observar en la fotografía las inclinaciones de los dientes mencionados. El tipo 5, siendo el último, consiste en que el plano palatino se encuentra inclinado hacia abajo, mientras que el plano oclusal y mandibular están normales. En este tipo de maloclusión, el ángulo agoníaco es el más cuadrado de todos los tipos, resultando acá una mordida profunda esquelética. Bueno, y adelantándonos en nuestro caso clínico, nos vamos a centrar en el tipo 1, ya que es el tipo de maloclusión vertical que presenta nuestra paciente, el cual va a ser descrita más adelante. Acá podemos observar una radiografía lateral de cráneo de nuestra paciente, donde corresponde a la descripción del tipo 1, donde los planos mandibular, oclusal y palatino están inclinados en sentido horario, mientras que por otro lado, la base craneal anterior tiende a estar inclinado en sentido opuesto. Para poder identificar y diagnosticar a este tipo de pacientes, deben cumplir con ciertas características, las cuales son mencionadas a continuación. Uno, que el paciente presenta una altura facial anterior excesiva. Dos, una altura facial posterior disminuida. Generalmente estos pacientes presentan un plano oclusal posterior inclinado. El ángulo mandibular es obtuso. Se presenta una posterorrotación mandibular y pues presentan una curva de Spee invertida. Y ahorita comenzaremos a hablar sobre el caso clínico. La paciente era una paciente de sexo femenino. Cuando inició el tratamiento tenía 14 años con 11 meses. La instructora a cargo del caso fue la doctora Andreina Guillén y la residente responsable fue la doctora Doménica Rodríguez. Bueno, como resumen diagnóstico, la paciente presentó una clase 2 esqueletal, un crecimiento hiperdivergente, una clase 2 molar bilateral, una clase 2 canina bilateral, una mordida profunda, un aprendimiento leve e inferior y un overjet aumentado. Como hábito, la paciente tenía succión digital y como plan de tratamiento se realizaron las extracciones de los órganos dentales 18, 28, 38 y 48 y pues pasó por la fase de alineación, nivelación, avance mandibular, detallado y retención. El tiempo de tratamiento activo fue de 1 año con 11 meses. Acá tenemos unas fotografías extraorales de nuestra paciente, donde para iniciar en las fotografías de frente sin sonrisa, podemos observar que es una paciente aparentemente simétrica y eso lo podemos corroborar trazando una línea que va desde el inicio de la frente hasta el mentón, lo cual corresponde a nuestra línea media facial, dividiendo la cara en dos mitades, en un lado derecho y en un lado izquierdo. Por lo que acá en la imagen podemos observar que tienen una buena relación entre ellas sin ninguna desviación. Además, en esta imagen podemos observar que presenta incompetencia labial, ya que no hay un sellado de los labios en una posición de reposo. En la fotografía de frente, sonriendo, podemos observar que la línea facial es coincidente con la línea media dental superior y por otro lado, en cuanto al análisis de sonrisa, se observa una exposición completa de los incisivos. Por último, en la fotografía de perfil podemos observar que nos muestra un perfil convexo y también se evidencia la rotación de la mandíbula. Otras de las características que podemos observar y encontrar en este tipo de pacientes, basándonos en la tesis del doctor Miguel Ángel Vega, y las cuales podemos analizarlas siempre en las fotografías extraorales, tenemos de que los pacientes presentan una incompetencia labial,
un espacio interlabial aumentado en reposo, una instauración de hábitos parafuncionales y una sonrisa gingival. Acá podemos observar en las imágenes pues las características mencionadas. Y ahora les voy a hablar sobre un artículo que escrito por la doctora Sandra Milena Ocampo, el cual es titulado como Diagnóstico de las alteraciones dentofaciales de la revista odontológica de la Universidad de Antioquia. Acá nos habla sobre el balance facial. Este es un concepto fundamental a la hora de establecer un plan de tratamiento ortodóntico, debido a la importancia que se le da a la cara. Y eso no solo por las diferentes estructuras que se encuentran allí, sino también por el valor social que ellas representan, buscando acá pues un armonioso perfil y pues buscar que la paciente se sienta cómoda y que tenga un balance facial completo. Acá ellos establecen que una cara ideal es aquella que es dividida en tres tercios iguales, las cuales se divide por líneas horizontales que pasan a través de la línea del cabello a glabela, de glabela a subnasal y de subnasal a mento. Acá podemos observar que nuestra paciente presenta una desproporción facial en sus tercios, ya que pues podemos observar que según los porcentajes, el tercio inferior es mayor en relación al tercio medio y al superior. Acá igualmente pueden escanear el QR para tener más información sobre este artículo. Acá en la fotografía lateral podemos observar su perfil convexo, pues que la paciente evidentemente tiene una mandíbula retruida, una incompetencia labial y su tendencia de ángulo alto, refiriéndonos a que su patrón de crecimiento es vertical, es decir, en sentido de las agujas del reloj. Por medio de su radiografía lateral de cráneo, también podemos observar la proinclinación de los dientes superiores y la retroinclinación de los dientes inferiores, evidenciando el overjet aumentado que presentaba la paciente. Y bueno, para hablar más sobre las características que presenta un paciente con maloclusión clase 2 de ángulo alto, tenemos como primer punto la altura facial anterior excesiva. Esta radiografía lateral, pues, es de nuestra paciente y pues aquí evidenciamos que la paciente presentaba esta característica, la cual es una medición milimétrica lineal que va desde el plano palatino hacia mento. Como segunda característica que presentaba la paciente es que tenía una altura facial posterior disminuida. Esta es una medición milimétrica de la altura de la rama desde articular hasta el plano mandibular tangente al borde posterior de la rama. Como tercero tenemos el plano oclusal posterior inclinado. Acá podemos observar pues la inclinación de nuestro plano oclusal posterior y este pues favorece al patrón de crecimiento de ángulo alto. Como cuarta característica tenemos ángulo mandibular obtuso, el cual este es formado en base al plano oclusal posterior y al plano mandibular. La quinta característica que presentaba la paciente es una rotación mandibular. Acá podemos observar, pues, de acuerdo a la flechita, su rotación y pues que va en sentido de las agujas del reloj. Y, eh, y la séptima es que la paciente presentaba una curva de SPI invertida. En unos estudios realizados por el doctor Richardson, Layton y Sato, se ha determinado pues que la dentadura temporal esta, va cambiando desde la temporal hasta la definitiva, va descendiendo el plano oclusal posterior, que este, de acuerdo al crecimiento, se va paralelizando con el plano de Frankfurt.
induciendo aquí una rotación anterior de la mandíbula. Sin embargo, cuando este descenso posterior del plano es exagerado, la mandíbula va a rotar más hacia adelante, convirtiéndose en una maloclusión clase 2, mientras que por el contrario, la falta de descenso del plano oclusal posterior, este impide la rotación anterior y subsecuente impide el desarrollo mandibular, inhibiendo el crecimiento condylar y de esta forma favoreciendo el desarrollo de la clase 2, lo cual podemos evidenciar en nuestro caso clínico. Otra de las características que podemos observar en este tipo de pacientes de ángulo alto, apoyándonos por medio de la radiografía panorámica, son que generalmente los pacientes presentan un cóndilo fino, tal cual lo podemos observar acá en nuestra radiografía. También podemos encontrar un conducto dentario liso y la escortadora antegoníaca se encuentra muy marcada. En el artículo titulado como relación entre el plano oclusal y la posición mandibular en pacientes hiperdivergentes con maloclusión esqueletal, escrito por el doctor Patrick, habla sobre la discrepancia posterior y la anterior, siendo la discrepancia posterior la que se encuentra atrás del primer molar. Acá, como podemos observar la imagen, la discrepancia posterior y esta es mucho más importante que la discrepancia anterior, ya que esta discrepancia es considerada como la matriz funcional para el crecimiento y el desarrollo de la mandíbula. Dicha discrepancia se da generalmente por la acción del empuje inferior o el squeezing out de los dientes, lo que va a originar una interferencia oclusal en la región posterior maxilar y este a su vez un desplazamiento funcional de la mandíbula y eventualmente un crecimiento anormal, siendo esta discrepancia un factor importante que debemos de tomar en cuenta eh, porque ese va a favorecer el desarrollo de las maloclusiones. Sato, por otro lado, en un estudio titulado como Alteration of Occlusal Plane Due to Posterior Discrepancy Related to Development of Malocclusion del boletín de Konagawa Dental College, ha demostrado claramente que hay una estrecha relación entre la posición mandibular, la inclinación del plano oclusal y la discrepancia posterior. Por lo tanto, acá como parte de nuestro tratamiento, como fue previamente mencionado, fue necesaria la extracción de los terceros molares, ya que la discrepancia posterior, teniendo como efecto significativo el apiñamiento posterior en presencia de los terceros molares, esos podrían agravar una sobreerupción e inclinación mesial de los molares posteriores, tal cual lo podemos observar en esta imagen, que es lo que pasa si no se extraen dichas piezas. Otras características que podemos encontrar y que podemos identificar por medio de las fotografías intraorales son que el paciente presenta generalmente un aumento del overjet y vestibularización de los incisivos superiores, un maxilar estrecho con paladar ojival, un aumento del proceso alveolar superior acompañado por disminución de la altura del inferior, la altura de los procesos alveolares, tanto superior como inferior, se encuentran aumentados y también se presenta una curva de Spee invertida. En cuanto a sus relaciones molares y caninas y a sus valores de overjet y overbite que presentaba nuestra paciente, la paciente acá en estos modelos podemos observar que la paciente presentaba un overjet de 7 milímetros, un overbite del 60%, teniendo una mordida profunda. Y tanto la relación molar como canina derecha e izquierda presentaba una clase 2, tal cual lo podemos observar en nuestros modelos. Como plan de tratamiento, el tratamiento consistió en la extracción de los órganos dentales 18, 28, 38 y 48. Luego fase de alineación, nivelación, control vertical, avance mandibular, detallado y retención.
El objetivo, pues, del tratamiento de la clase 2 de ángulo alto, pues debe de estar orientado a lograr una función óptima y una estética facial mejorada. Y no solo buscar unos dientes rectos, y pues una alineación de los dientes, sino que más allá de eso debemos de buscar una estética del paciente. Por lo que el avance de la mandíbula, seguido del crecimiento condilar y la remodelación adaptativa de la articulación temporomandibular, estas son deseables para mejorar el perfil, la relación molar y el overjet y overbite. Y bueno, la estrategia que se utilizó en nuestra paciente, basándonos en el artículo titulado Como influencia del plano oclusal en la adaptación mandibular en maloclusiones clase 2 esquelética hiperdivergente, esta se centra en la corrección de la dimensión vertical para corregir la desarmonía anteroposterior, extruyendo así el molar superior para aumentar la altura vertical y así poder aplanar el plano oclusal posterior, verticalización del segmento posterior para así eliminar el apiñamiento y establecer un soporte posterior. También consiste en intrusión de los molares inferiores para así de esa manera evitar la interferencia oclusal y o rotación hacia atrás de la mandíbula debido a la extrusión que se realizó en superior. Y pues logrando como resultado que la mandíbula se adapte a una posición anterior, restaurándose la función oclusal. Acá pueden buscar más información y pues acá pueden apoyarse del QR. Y bueno, acá posterior, acá podemos observar unas imágenes unas fotos control de la paciente, en el cual pues posterior a la extracción de los terceros molares, se continúa el tratamiento con la fase de alineación y nivelación, esta siendo necesaria para continuar con la siguiente fase, por lo que se corroboró que ya estuviera totalmente bien, tanto en superior como en inferior, para poder realizar un G y así poder reposicionar la mandíbula. Como previamente lo mencionamos, en este caso se utilizó un jig de avance mandibular para reposicionamiento mandibular, el cual se utilizó con el objetivo de extruir el sector posterior y así aumentar la dimensión vertical en esta zona. En el tratamiento de pacientes de clase 2 en desarrollo, pues el objetivo va inclinado en la modificación del crecimiento, la cual se logra mediante la combinación de efectos dentalvelares y esqueléticos. La magnitud de estos cambios va a depender de la respuesta individual del paciente y del control vertical que influye en la posición mandibular. Por lo tanto, el conocer el potencial de crecimiento mandibular que tiene el paciente, este es un factor importante en el tratamiento ortodóntico ortopédico para poder aprovechar este potencial y así poder facilitar la corrección de la maloclusión durante nuestro tratamiento. Este siendo un factor a nuestro favor en este caso. Acá en esta ilustración podemos observar que se utilizaron elásticos clase 3 invertidos de botones que se colocaron en palatinos de los órganos dental 16 y 26 hacia un vástago en canino que se encontraba entre canino y premolar para aumentar el desarrollo transversal de la arcada, ya que como previamente lo mencionamos, la paciente tenía un colapso maxilar, por lo tanto, al colocar los elásticos de esta manera, pues favorecíamos a la expansión y el desarrollo transversal de la arcada. Y además, con el uso de estos elásticos, promovíamos la rotación en sentido antihorario de la mandíbula. Acá en estas fotografías podemos observar que ya se había pues logrado el reposicionamiento mandibular y la rotación en sentido antihorario del plano oclusal. Y acá podemos observar pues las fotografías de control de la paciente y pues el gráfico de los cambios que se obtuvieron con el uso del TIG.
Bueno, pues como parte del tratamiento, ya en la fase del detallado también se tuvieron que manejar los espacios de manera que no se perdieran las relaciones molares y caninas, por lo que se utilizaron cadenas elastoméricas y además se utilizaron elásticos verticales para lograr un óptimo asentamiento. Acá podemos observar gráficamente el uso de los elásticos que se utilizaron. Acá en esta fotografía eh, podemos observar que ya estamos en la etapa final, donde podemos observar correctas relaciones tanto molares como caninas. Tenemos un buen asentamiento dental, un buen overjet y overbite, una buena adaptación muscular y una buena adaptación mandibular. Y bueno, acá tenemos unas fotografías finales, extraorales de la paciente, donde podemos observar que al finalizar el tratamiento se logró pues un completo sellado labial, una posición más adelantada de la mandíbula y obteniendo un resultado más estético y armonioso. Acá en esta secuencia de fotografías podemos observar, pues en la radiografía lateral de cráneo y en la panorámica, la corrección del plano oclusal, donde se logró mejorar la altura facial anterior y posterior por medio de la paralización del plano oclusal y lo cual se obtuvo con la verticalización de los molares y pues por el adelantamiento mandibular. Acá tenemos unas fotografías finales intraorales de nuestra paciente, donde podemos observar que se lograron obtener todos los objetivos planteados al inicio del tratamiento y pues logrando tener una correcta relación canina y molar, una correcta intercuspidación y una guía canina. Acá tenemos unas fotografías comparativas de inicio y final en las cuales podemos observar el cambio que hubo en los corredores bucales, en los cuales se ampliaron significativamente al finalizar el tratamiento. Además, podemos observar que por medio del adelantamiento mandibular se logró pues obtener un overjet y un overbite adecuado y pues podemos observar la corrección de la mordida profunda que presentaba la paciente al inicio del tratamiento. Acá en estas fotografías comparativas podemos observar cómo se logró el cambio del sellado labial, teniendo pues al inicio una incompetencia labial y pues al finalizar ya logramos el completo sellado labial. Acá en en las fotografías laterales podemos observar la mejoría significativa en el perfil de la paciente, ya que como podemos observar, la paciente inició con un perfil convexo y pues, ya para finalizar el tratamiento mejoró a tener un perfil recto, encontrándose dentro de los parámetros estéticos según Ricketts. Acá en estas fotografías intraorales podemos observar que se logró la corrección de la mordida profunda, se logró obtener una guía canina y pues una sobremordida tanto ideal como funcional. Acá en las fotografías laterales intraorales comparativas podemos observar y notar la mejora significativa de la inclinación del plano oclusal. Pues inició inclinado y pues para al finalizar ya tenemos un plano completamente recto. Acá en en la comparación de las radiografías laterales de cráneo podemos notar una mejoría de la curva de SPI donde podemos notar los cambios que se obtuvieron. Además, tuvimos una mejor apertura de las vías aéreas, acá como podemos observar, lo cual esto fue logrado gracias al adelantamiento mandibular. Además, podemos observar que las inclinaciones dentales, tanto superiores como inferiores,
se mantuvieron dentro de los valores cefalométricos normales, lo que significa que no hubo una compensación dental, sino más bien hubo una adaptación mandibular gracias al aumento de la dimensión vertical posterior, gracias a la verticalización y a la rotación en contra de las agujas del reloj. Y eso pues gracias al tratamiento que se realizó. Acá en las radiografías panorámicas comparativas podemos observar que se mejoró significativamente la curvatura del plano oclusal y pues también podemos observar el paralelismo radicular que al finalizar del tratamiento se mantuvo pues adecuado. Y pues para finalizar, acá tenemos unas fotografías artísticas que se le tomaron al finalizar el tratamiento a la paciente, donde podemos observar a la paciente pues ya con más confianza y satisfacción de la paciente con su tratamiento finalizado. Y bueno, como conclusión podemos decir que pues para lograr un tratamiento exitoso de este tipo de maloclusión clase 2 de ángulo alto, es necesario poder realizar una rotación antihoraria mandibular, la cual permite establecer una adaptación condilar, estableciéndose así una oclusión funcional y mejora del perfil. Y pues para finalizar, quiero darles las gracias por la atención brindada y por la oportunidad de poder compartir este tema con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado y pues además darle las gracias a mi instructora, a doctora Andreina Guillén, quien fue la responsable de orientar y pues manejar el caso expuesto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alexandra. Muchas felicidades por tu presentación. La verdad, este tema nos gusta mucho. Lo has manejado en diversas ocasiones durante el desarrollo de tu maestría. Este caso en especial me llena de orgullo. Me gusta muchísimo a la doctora Doménica, que fue quien lo llevó en su maestría, hoy día egresada del CESO de Ecuador. Vemos la importancia, creo que lo que más nos enfocamos fue lo importante que es conocer la etiología de la maloclusión y dónde tenemos nosotros que trabajar para que siempre obtengamos resultados en nuestros tratamientos que sean no solo estéticos, porque no solo arreglamos dientes, sino que sean funcionales en el paciente, podamos mejorar su perfil, su función y darle sobre todo salud al paciente. Para nosotros es un honor poder mostrar un poquito del trabajo que realizamos en la escuela con los residentes, en conjunto con todos los instructores que formamos parte de esta institución. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas noches. Ahí quedan todas las redes sociales, los correos por alguna información que quisieran enviarnos, alguna pregunta. Muchas gracias y buenas noches. Feliz noche. Gracias.